Analizando un poco entonces lo que es un ahorro y los tipos de ahorro, llegamos específicamente al plan de ahorro, ¿sí? Que es cuando una persona se propone alcanzar una suma de dinero y decide conscientemente organizarse para poder guardar de forma constante una cantidad X de dinero para llegar a esa meta que se propuso, ¿sí? Entonces, es importante que ese plan de ahorro, si lo hago de forma o si lo hago a través de un tipo de ahorro formal, quizás ya hay una estructura definida para regir o para realizar ese plan de ahorros. Pero si yo lo hago de forma informal, es decir, si yo guardo quizás ese dinero en mi casa, por ejemplo, entonces es importante que yo también tenga un plan de cuánto dinero por día, por semana o por mes voy a destinar al ahorro, ¿sí? Entonces siempre debo definirlo a través de un plan. ¿Sí? Acá vamos a ver un modelo de plan de ahorro, ¿sí? Dependiendo de la bibliografía, ustedes van a poder, si ustedes consultan, desde luego van a encontrar una diversidad de modelos para hacer un plan de ahorro, ¿sí? Pero el que nosotros escogimos fue este que tienen a continuación en la pantalla. Básicamente me especifica a mí este modelo de plan de ahorros, primeramente la meta, ¿sí? Sería qué es lo que yo quiero llegar, a qué es lo que yo quiero llegar. Por ejemplo, quizás a mi casa propia o podría ser también en algún momento a comprarme un vehículo, ¿sí? O algún contenido de mi casa, algo que yo quiera hacer, ¿sí? Entonces voy a poner o especifico allí dentro de la meta a dónde quiero llegar, ¿sí? Después voy a tener que especificar el tiempo, es decir, cuánto tiempo me va a llevar a mí alcanzar esa meta, ¿sí? Esta meta puede ser a corto, a mediano o a largo plazo, ¿sí? Entonces el tiempo nos referimos a cuánto tiempo yo requiero, valga la redundancia, para poder completar o llegar a esa meta que me propuse, ¿sí? Posterior a eso es el valor en dinero, es decir, cuánto a mí me va a costar llegar a esa meta que yo me propuse, ¿sí? Entonces serían cuántos guaraníes me costará a mí llegar a esa meta que yo me propuse, el vehículo, la casa propia o algún enser de la casa que yo voy a necesitar, ¿sí? Posterior a eso, entonces tengo los recursos, ¿está bien? Es decir, todo el ingreso que yo pueda tener, ¿sí? Y dentro de ese ingreso, ¿qué porcentaje voy a destinar a qué cosa? Al ahorro, ¿está bien? Entonces aquí voy a estipular todos los ingresos que yo tengo para poder alcanzar esa meta, ¿sí? Y en el punto 5 voy a especificar cuánto en guaraníes, por eso dice ahorro en guaraníes, que puede ser por día, por semana o por mes, ¿sí? Yo tengo que destinar a esta meta. Es decir, yo gano 1.000.000, entonces 100.000 es el ahorro en guaraníes que necesito yo tener a 6 meses para llegar a mi meta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a comprarme un horno eléctrico que sale 600.000. Entonces, esa es mi meta, ¿sí? Y mi tiempo de duración pueden ser 6 meses, que sale 600.000. Entonces, yo mi ahorro, mis recursos serían 1.000.000 mensual. Lo que voy a hacer aquí es estipular en mi ahorro, que va a ser en forma mensual, 100.000 guaraníes. Entonces, yo con 100.000 guaraníes en un plazo de 6 meses voy a tener mi horno. ¿Está bien? Entonces, lo que yo busco aquí es especificar, dependiendo del tipo de meta que ustedes tengan, entonces van a previsualizar ustedes en cuánto tiempo van a llegar a un valor, ¿sí? Ahorrando un porcentaje de dinero específico de sus recursos. Entonces, este es un modelo de ahorros que es súper sencillo, solamente entonces tenemos la meta a la que queremos llegar, el tiempo específico que puede ser a corto, mediano o largo plazo, el valor de esa meta, ¿sí? Por ejemplo, como les dije, si es horno eléctrico, el tiempo 6 meses, el valor en dinero si es 600.000, mis recursos mensuales, sería cuánto qué ingresos tengo, entonces puedo poner aquí que tengo ingresos de 1.000.000, ¿sí? Y mi ahorro por mes va a ser 100.000 guaraníes. Entonces yo en 6 meses que dijimos que era el tiempo, voy a llegar a un valor de 600.000 y voy a comprar para mi horno.
¿Está bien? Entonces, de ese modo yo estructuro básicamente este modelo de ahorro, ¿sí? Como les digo, dependiendo de la bibliografía, quizás ustedes puedan encontrar otros modelos de ahorro, pero nos gustó este porque es muy sencillo y nos ayuda a interpretar, que es justamente lo que buscamos, ¿sí? Interpretar y que nosotros podamos transferir esos conocimientos a los participantes de cómo ellos pueden hacer un presupuesto sencillo, cómo pueden tener un plan de ahorro sencillo. Entonces ya ellos tienen un conocimiento básico y eso les ayuda también a ellos a poder ahorrar para sus emprendimientos y desde luego que esos emprendimientos crezcan, ¿sí? Y que lleguen por sobre todo a el beneficio económico, que es lo que busca todo emprendimiento. Bueno, hasta allí habíamos hablado de lo que serían el ahorro, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que sería el crédito, ¿sí? Que sería básicamente la obtención de dinero o bienes en el presente, ya sea de instituciones financieras o de particulares, el cual debemos pagar en el futuro. Es decir, yo obtengo dinero o bienes, pueden ser de una entidad financiera, que es justamente lo que está todo regulado, como también pueden ser de particulares que yo voy a tener que pagar en algún futuro, es decir, después de recibir ese dinero. Al hablar netamente de crédito, hablamos de dos agentes. Hablamos del deudor y del acreedor, ¿sí? El deudor entonces es la persona quien toma o adquiere ese crédito o ese préstamo. Y el acreedor sería la persona quien otorga el crédito. Es decir, el acreedor va a ser el banco y el deudor voy a ser yo que solicito ese crédito. ¿Está bien? Entonces, en pocas palabras, hablamos de dos agentes que interactúan en la obtención de ese crédito. El acreedor, que sería la persona que me va a dar el crédito, y el deudor, que sería yo que voy a obtener ese crédito dentro de ese mercado financiero. Bueno, y aquí es un tema súper importante. Justamente por eso se encuentra ya en el medio y casi al finalizar la unidad, que sería la capacidad de pago. Esto es un punto primordial que yo debo identificar y saber cómo identificar mi capacidad de pago para que yo sepa cuánto puedo endeudar, ¿sí? Conforme a mis ingresos. Entonces, la capacidad de pago se refiere a los recursos que una persona tiene para cumplir con un compromiso de acuerdo al plazo del préstamo que desea tomar. Es decir, hasta cuánto puedo yo endeudar, ¿sí? Si yo me supero, o si yo supero específicamente ese monto de la capacidad de pago, de la capacidad de endeudamiento, lo que yo hago es un sobreendeudamiento. En pocas palabras, estoy debiendo más de lo que gano. ¿Está bien? Es decir, yo no estoy cubriendo con mi salario los gastos que tengo. Y esto pasa muchísimo en nuestra sociedad actual. La gente debe más de lo que gana, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante conocer la capacidad de pago que yo tengo para ingresar al mercado financiero, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el cálculo de la capacidad de pago? Y acá es un punto de radical importancia porque estos tienen dentro de la tarea del módulo 3, ¿sí? Que sería cómo yo calculo o cómo calcular específicamente mi capacidad de pago, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo de que quizás yo obtenga mensualmente 2.500.000, ¿sí? Y tenga específicamente un gasto de 2.250.000, ¿sí? Entonces, ¿qué obtengo primeramente? El saldo, es decir, resto de mis ingresos, mis gastos. Básicamente mis ingresos dijimos que eran 2.500 menos mis gastos 2.250.000. Entonces lo que estoy haciendo es hallar el saldo disponible. Es decir, lo que me sobra a mí mensualmente son 250.000. ¿Cuál es mi capacidad de pago? Básicamente mi capacidad de pago es el 50% del saldo. Es decir, 250.000 por 50%, 125.000 guaraníes. Es decir, yo puedo obtener un crédito únicamente por un valor que me implique a mí despojarme mensualmente de 125.000, ¿sí? Si yo me endeudo por un crédito que tengo que pagar quizás 500.000 guaraníes para
poder pagar ese crédito, entonces yo estoy haciendo un sobreendeudamiento. ¿Está bien? O sea, estoy endeudándome más de lo que yo puedo pagar. Entonces, lo que van a hacer en la tarea es básicamente analizar o hallar el porcentaje de la capacidad de pago mensual que ustedes tienen. Pueden usar números reales como también pueden usar números ficticios. ¿Está bien? Básicamente lo que vamos a hacer dentro de esa tarea es calcular el porcentaje de la capacidad de pago. ¿Sí? Siempre va a ser para que yo tenga un endeudamiento responsable, ¿sí? Mi capacidad de pago yo lo voy a analizar sobre el 50% del saldo que yo tengo. Es decir, yo voy a registrar mis ingresos, le voy a restar a mis ingresos los gastos que tengo y voy a encontrar el saldo, ¿sí? O voy a tener el saldo disponible en caja. De ese saldo disponible es el 50% mi capacidad de pago, ¿sí? Entonces, es decir, eso es lo que yo puedo pagar por un crédito. Si yo pago más de esa capacidad de pago, entonces lo que yo estoy haciendo es un sobreendeudamiento, ¿sí? Entonces, es importante que antes de tomar yo una deuda, siempre calcule la capacidad de pago, ¿sí? Si yo me voy a endeudar, entonces tengo que hacer un endeudamiento responsable, ¿sí? Conforme al saldo disponible en caja, es decir, ingresos menos egresos. Yo tengo mi saldo y sobre ese saldo el 50% es un endeudamiento responsable. Perdón, de otro modo sería entonces, en este caso, lo que yo hago es un sobreendeudamiento, es decir, en pocas palabras, debo más de lo que yo estoy pudiendo pagar. Y eso genera en algún momento, desde luego, muchas más deudas. ¿Está bien? Entonces, es súper importante que nosotros determinemos cuál es nuestra capacidad de pago antes específicamente de obtener un crédito en el mercado financiero, ¿sí? Porque eso nos ayuda también a que nuestro endeudamiento sea responsable. Entonces, ser consciente de que nosotros vamos a tener específicamente una deuda y debemos ser responsables en el pago de esa deuda, ¿sí? A fin de evitar atrasos, pagos de intereses por moras y también tener malos historiales crediticios. Es decir, que en algún momento ninguna entidad financiera me quiera prestar. ¿Está bien? Si yo no hago un endeudamiento responsable, entonces yo estoy quizás en algún momento voy a retrasarme en el pago, ¿sí? Y eso va a hacer que las entidades financieras piensen dos veces como para darme u otorgarme a mí otro crédito. ¿Está bien? Entonces, primero debemos siempre preguntar y tener en cuenta el plazo, la tasa de interés que yo voy a pagar, ¿sí? Y cualquier penalidad en caso de que yo incumpla con el pago o con la estructura de ese crédito en particular, ¿sí? Es decir, si yo me retraso, tengo que saber cuánto voy a pagar por mora, por ese retraso, ¿sí? Cuál es la tasa de interés a la que me estoy endeudando. Entonces, para saber si conforme a mi capacidad de pago, a mí me da la posibilidad de obtener o cumplir básicamente con ese crédito y lo debo siempre registrar dentro de mi presupuesto como un egreso obligatorio, es decir, lo que debo pagar sí o sí cada mes. Entonces, otro punto también importante de definir es que cuando yo voy a obtener un crédito del mercado financiero, ¿sí? Yo ya tengo que tener estipulado en qué voy a gastar ese crédito. Es decir, si yo me endeudo o tengo ese crédito para una inversión en mi negocio, por ejemplo, es válido, ¿sí? O por alguna urgencia que yo tenga y necesito obtener ese crédito, pero no endeudarme porque sí para cubrir quizás otro crédito que saqué anteriormente. Entonces, eso no es una buena opción, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta el destino que yo voy a establecer para ese crédito en particular, ¿sí? Y no endeudarse si realmente no hay una necesidad o una urgencia de endeudamiento, mucho menos en los tiempos en los que estamos, ¿sí? No sabemos muy bien
cómo viene el futuro, entonces es importante también si voy a obtener un crédito, hacerlo de forma responsable, considerando siempre mi capacidad de pago mensual, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que hablamos ya de ahorros y créditos, vamos a hablar de lo que es el sistema financiero en sí, ¿sí? El sistema financiero es el que nos permite a nosotros relacionarnos como individuos con las unidades económicas, instituciones o las entidades financieras a través de un intercambio de productos, instrumentos y servicios, ¿sí? Y los sistemas financieros permiten que el dinero se movilice dentro de una economía, ¿sí? El ida y vuelta, la obtención de créditos, la emisión de bonos, sí, todo está eso dentro del sistema financiero en particular. ¿Cuáles son los productos que nosotros tenemos en el mercado? A través del sistema financiero tenemos el ahorro, ¿sí? Que sería la cuenta de ahorro a la vista, el ahorro a plazo fijo o los certificados de depósitos de ahorro, ¿sí? En cuanto al crédito, podemos obtener créditos para el consumo, para la vivienda o los microcréditos o los créditos productivos o de negocios, ¿sí? El Ñepluna, por ejemplo, que era un crédito que habíamos visto para el inicio de un emprendimiento en particular, son ciertas opciones crediticias que nos ofrece ese mercado financiero, ¿sí? Puede ser muy diverso y depende siempre del banco con el cual nosotros estamos trabajando para obtener ese crédito. Después, también el sistema financiero nos da seguros, ¿sí? Que son los seguros de vida, los seguros de personas, los seguros de accidentes, los seguros para vehículos, seguros médicos, etcétera. Son parte también, es lo que nos otorga hasta cierto punto la entidad financiera, siempre dependiendo del tipo de servicios que yo tenga y también, desde luego, eso también va a depender siempre de la capacidad de pago que yo tengo en casos de crédito, la capacidad total de ingresos en caso de ahorro, ¿sí? Y qué porcentaje puedo destinar también de eso a seguros, ¿sí? También los servicios, que serían las transferencias nacionales e internacionales y los pagos por cada uno de esos servicios que también otorga el banco, siempre dependiendo del tipo de servicio en el rubro en el cual yo me desempeño, ¿sí? El mercado financiero es bastante amplio. Nosotros también dentro del país quizás no tenemos una solidez todavía en cuanto al manejo, por ejemplo, de inversiones en bolsas, por ejemplo. Existe, sí, ¿verdad? Pero no muchas personas todavía se arriesgan a ese tipo de inversiones, pero realmente son inversiones que en un plazo pueden lograr buenos resultados, ¿verdad? Entonces es súper importante también eso y ir que el mercado financiero también se vaya diversificando para que nosotros también podamos acceder a las inversiones en ese tipo de activos que nos permiten a nosotros obtener beneficios a corto, mediano y largo plazo. Bueno, una vez que hablamos del sistema financiero, entonces vamos a hablar también de los derechos y de los deberes que desde luego incurren dentro de ese sistema financiero. Bueno, yo como usuario, ¿sí? De un banco de plaza, tengo los derechos primeramente, al ingresar a esa entidad financiera, que yo pueda recibir una buena atención por parte del personal que se encuentra dentro de esa institución financiera. También tengo el derecho a poder recibir todas las informaciones y aclaraciones sobre las deudas, sobre todo lo referente a los productos y servicios que ofrecen esas entidades y que la persona que me atiende en ese lugar, desde luego, tenga la suficiente preparación como para darme a mí toda la información que yo requiero, ¿sí? También tengo el derecho a recibir capacitaciones en la utilización de esos productos o servicios que ofrecen las instituciones financieras, ¿sí? O sea, cómo utilizar quizás el crédito que yo voy a obtener. Hasta algún punto puede llegar también la institución financiera a darme ese tipo de informaciones a mí o estructurarme a mí del manejo también de lo referente a las tasas de interés, al tema moratorio, a las posibilidades o la diversidad de créditos que ofrece la institución financiera, ¿sí? También los derechos a conocer todos los costos de los productos o servicios y las condiciones en que esa institución financiera tiene para que yo en algún momento no pueda malinterpretar y salir con una información errónea, ¿sí? Y también tengo el derecho a realizar quejas y reclamos, ¿está bien?
Y estas quejas y reclamos siempre deben ser atendidos en tiempo y forma por esa institución financiera. Pero es importante también tener en cuenta que yo como usuario también tengo deberes, ¿sí? Y esos deberes son revisar y analizar detalladamente esas condiciones de los productos y servicios que la entidad financiera me está dando antes de adquirir. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando llego a ese lugar y la persona me proporciona la información, pues esa persona me está dando a mí la información. Si yo no puedo detenidamente sentarme a leer esas indicaciones, pues lo que hago es agarrar las indicaciones, ir a mi casa, sentarme tranquilo, analizar esas condiciones y después volver a la entidad financiera a decirle, sí quiero ese crédito. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la entidad financiera me puede dar a mí información detallada y si yo no reviso y no analizo esa información y accedo a ese crédito, después también es una responsabilidad mía y no de la entidad financiera, porque ellos me dieron las condiciones y quizás fue también un error mío no analizar esas condiciones, ¿sí? También cumplir en tiempo y forma con los pagos de las cuotas de los créditos y los servicios que yo adquiero en esas entidades financieras. Así también brindar información correcta a la institución. Esto es un deber súper importante. Fijar la residencia en el cual estoy, mi nombre completo, mi número de cédula, mi número de teléfono y no darle datos erróneos. Recuerden, eso es un deber como usuario, parte de esa entidad financiera, ¿sí? También llevar un registro de la cantidad de pagos, ¿sí? Que ya hice dentro de esa entidad financiera y controlar si se está cobrando bien. Por lo general, controlar si figura el mes en el que pagué, ¿sí? Si figura detalladamente el monto, que esa factura sea también visible, que se pueda identificar y llevar yo un registro continuo de ese pago que estoy realizando. Bueno, habíamos dicho que nosotros como usuarios también tenemos el derecho de hacer quejas y reclamos, pero siempre esas quejas y reclamos, ¿sí? Deben ser, podríamos decir en este caso, sucesivamente o deben ser por fases, ¿está bien? Es decir, agotando instancias, ¿sí? Paso a paso. Si el problema es con la entidad financiera, bueno, el primer paso que voy a hacer es irme a la entidad financiera. Si ahí no resuelvo el problema, entonces ver los otros medios que tengo disponibles, ¿sí? No saltarnos de personas, ¿sí? O saltarnos de instituciones en este caso. Si yo tengo un problema con alguien, entonces es la primera. Si la institución financiera, bueno, voy a la institución financiera. Si ahí no me hacen caso, entonces voy a la entidad superior. ¿Está bien? Siempre es importante tener en cuenta la jerarquía y no pasarnos de fase, ¿sí? Entonces, cuando un producto o servicio no se va de acuerdo a lo pactado, las personas están en su pleno derecho de reclamar, ¿sí? El reclamo es cuando un cliente o un consumidor comunica a la institución financiera, ¿sí? Que está disconforme por su producto o por el servicio que le está prestando, ¿sí? Y también se pueden presentar quejas cuando no se está conforme con la atención que se recibe dentro de esa institución financiera. Entonces, como les decía, para realizar las quejas y reclamos debemos ir paso a paso. Si tuve un problema con la entidad financiera, bueno, me voy a esa entidad financiera directamente y hago el reclamo, ¿sí? Ya si yo no recibo una respuesta, ¿sí? Ahí yo puedo ir directamente al BCP o al INCOP, dependiendo de si es un banco o si es una cooperativa, ¿sí? Y allí tienen el número de teléfono y tienen el mail de esas entidades en particular que nos ayudan a nosotros a llegar con esas quejas y reclamos que no fueron resueltos, ¿sí? Y si no hay respuesta al reclamo, entonces yo voy a protección del consumidor de Sedeco, que también tienen allí los números y tienen el correo electrónico. ¿Está bien? Entonces, esas quejas y reclamos deben hacerse necesariamente agotando siempre las instancias correspondientes, ¿sí? Es decir, entidad financiera, después BCP y en caso de que no haya respuestas recién, recurrir a una protección del consumidor, ¿sí? Que en este caso sería ya la instancia máxima a la que yo puedo específicamente recurrir si tengo alguna queja o reclamación, ¿sí? Entonces hablamos, la SEDECO es la Secretaría de Defensa del Consumidor y el usuario, ¿sí? Tienen también los datos allí y tienen el mail.